el contexto literario de Hijos de la Ira, es decir, el entorno literario donde, y fundamentalmente poético, claro, en el que surge la obra de Dámaso Alonso. Bueno, esto es un pequeño esquema de lo que vamos a ver. Por un lado, como os dije en el vídeo anterior, hay dos poesías españolas paralelas. Una es la poesía en el exilio, desarrollada por todos los poetas que se han marchado fuera de España, que tenían ya una trayectoria antes de la guerra y durante la guerra, y que van a continuar escribiendo normalmente en Hispanoamérica o en Estados Unidos. Una poesía que en un primer momento focaliza el tema en la nostalgia de la tierra perdida, en la nostalgia del sueño republicano perdido, en la rabia, algo de ira, también porque se ven como arrebatados de su tierra y de su sueño. Posteriormente estos poetas bueno, tienen otro desarrollo, pero sí es cierto que prácticamente todos tienen ese núcleo temático en un primer momento que coincide evidentemente con los años 40, principios de los 50. Por otro lado, la poesía que se desarrolla en España, es decir, la poesía que se desarrolla a partir de 1939. Tenemos en un primer bloque que podríamos decir la poesía de los vencedores, normalmente escritores falangistas, muy ideológica y propagandística, donde aparecen poemas de alabanza de Franco, incluso alabanza de Hitler, de los valores que defienden los nacionales, una poesía heroica, poesía de la División Azul, es decir, una poesía muy ideológica bueno, que queda ahí solamente en un primer momento. Luego tenemos dos bloques que el propio Dámaso Alonso va a clasificar con los nombres de poesía arraigada y poesía desarraigada. La poesía arraigada son poetas arraigados en la tradición literaria que escriben una poesía esteticista, es decir, buscando la belleza, buscando la perfección formal, optimista y esperanzada. Y la poesía desarraigada, que es donde vamos a incluir Hijos de la Ira, donde se incluye Hijos de la Ira, es la que componen una serie de poetas que reflejan en sus obras la angustia, la desesperanza, el dolor humano, el dolor que es, por supuesto, consecuencia de la guerra, de la guerra y de todo lo que conlleva la guerra, todo lo que hemos visto antes, el hambre, la represión, toda esa sin razón, toda esa serie de hechos que producen dolor humano. Bien, vamos a tratar un poco de la posguerra. Ya os he comentado que los poetas que se comprometieron con la República, los que no murieron y los que no encarcelaron, pues se marcharon. Ya sabemos que ya hemos nombrado antes los que murieron, los encarcelados y muchos de los que marcharon al exilio. Y que allí también siguieron escribiendo una poesía que en un principio está cargada de resentimiento, de dolor, de nostalgia, de rabia, no solamente porque se han visto expatriados, se han visto privados de su tierra, de su patria, de sus amigos, de su familia, sino también porque de alguna forma se han visto expropiados de lo que fue un sueño de una España mejor, las esperanzas que sembró la República. De estos autores, que son muchos, bueno, vamos a destacar aquí
alguien de quien no hablaremos, no hemos visto todavía, nos falta ver La generación del 27. El León Felipe no pertenece exactamente a la generación del 27, es más un novecentista. Es un poeta interesante, ¿no? Del cual no vamos a hablar más que lo que digamos aquí. Es un poeta que se exilia en México y que tiene esa primera etapa en esos dos libros que ya sus propios títulos nos hablan de su contenido. Español del Éxodo y del Llanto, de 1939, o Llamadme Publicano, con un juego de palabras con republicano, publicano, de 1950. Y aquí tenemos un ejemplo de un poema de Luis Cernuda. Luis Cernuda pertenece a la generación del 27, se marcha también fuera y sí escribe, quizás de los que escribe con más rabia, con más ira, de esa situación de desarraigo, de esa situación de expatriado. Y aquí tenemos un poema donde se refleja muy bien. Es un poema en el que se dirige a España, a su tierra. Es, por lo tanto casi una conversación algo airada con esa tierra. Dice: las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los oteros, las vegas en paz, a solas, lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos, los vencedores, Caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Una mano divina tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio. Contigo solo estaba, a ti sola creyendo. Pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día, tú, ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. Entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Bien, creo que es una muestra bastante bonita de esa poesía. Y ahora vamos a ver qué es lo que se hace en España paralelamente. Recordad que esa poesía del exilio llega muy poco a España, se publica en Argentina, se publica en México y llega de manera clandestina a algunos ejemplares, pero no es una poesía que se difunde. En España, bueno, pues no se produjo una ruptura total con lo que se había hecho antes de la guerra. Cosa que sí se produce de manera mucho más tajante en la novela y en el teatro. Sin embargo, en la poesía hay una serie de puentes, de enlaces con lo que se había hecho. Y esos enlaces son varios. Por un lado está la influencia de Juan Ramón Jiménez, que va a llegar sobre todo a través de los poetas de la generación del 27 que permanecieron en España, como Jorge Guillén, que es el más Juan Ramoniano de todos ellos. Jorge Guillén, bueno, pues a través de él, por ejemplo, esa poesía pura, esa poesía que se queda casi a las puertas o en los inicios de la vanguardia, bueno, pues la va a transmitir al grupo poético Cántico, por ejemplo, que surge en 1947 en Andalucía alrededor de la revista del mismo nombre, Cántico, que es precisamente el título de la obra más significativa de Jorge Guillén, la obra más significativa antes de la guerra, en plena generación del 27. Y a través de él, pues bueno, llega esa influencia a Cántico y a otros poetas. Miguel de Unamuno, del que los vencedores van a valorar sobre todo su poesía religioso-existencial. Por ejemplo, esa poesía le gustaba mucho a la mujer de Franco, doña Carmen Polo. Entonces hay un poeta religioso existencial
que lo van a reivindicar en la posguerra. También la figura de Unamuno, digamos que se apropian de ella los falangistas, ¿eh? A pesar de que él en su último periodo reniega del apoyo que había dado al franquismo, la falange, y de ese enfrentamiento que tuvo con Millán Astray que hemos visto. A pesar de eso, los falangistas se hacen con él. Hasta cuando fallece, se apropian del féretro y lo sacan ellos a hombro, cuando Unamuno los había puesto prácticamente de vuelta y media. Incluso ahora hay una teoría que, bueno, apunta que fue envenenado por los propios falangistas, ¿no? Hay un documental de Menchón, el que hizo la película La Isla del Viento, sobre Unamuno y su exilio en la isla en Lanzarote. Bueno, que de forma documental presenta bastantes documentos, habla de esa apropiación y de ese posible envenenamiento de Unamuno. Bueno, pues a pesar de todo, de que Unamuno era un personaje molesto, un personaje muy crítico, bueno, pues se va a rescatar sobre todo esa poesía existencial y religiosa. Y luego está Antonio Machado, que Antonio Machado tiene una postura ética de apoyo a la República hasta el último momento. Sin embargo, va a tener una reivindicación muy temprana. Dionisio Ridruejo, un poeta del que hablaremos luego, falangista, crea una revista, Escorial, y en esa revista publica algunas obras de Antonio Machado, y defiende y pelea porque se publiquen las obras completas, que a esa publicación hace el prólogo, un prólogo que alaba la poesía de Antonio Machado, y en el que se lamenta que Antonio Machado, como él dice, no fuera uno de los nuestros. La publicación de ese libro, de la obra completa de Antonio Machado, fue muy polémica porque hubo ministros del gobierno que se negaron y querían censurarlo, y Dionisio Ridruejo, por encima de su ideología, defendió la calidad de Antonio Machado, y también Manuel Machado pelearon los dos porque esa obra se publicara. Por lo tanto, Antonio Machado, su magisterio poético va a estar ahí a pesar de la ideología. Tenemos, además, bueno, pues ya lo hemos nombrado, algunos integrantes de la generación del 27 que por una razón o por otra se quedaron en España. Gerardo Diego, Jorge Guillén, que ya hemos dicho que el más juanramoniano y que va a transmitir toda la influencia de Juan Ramón. Como ejemplo poníamos el grupo Cántico. Vicente Alexandre, que va a convertir su casa en un lugar casi de peregrinación de todos los jóvenes poetas. Nunca se negaba cuando alguna revista poética, importante o no importante, le pedía algún poema, él lo mandaba. Que va a publicar una obra fundamental para el cambio poético, Sombra del Paraíso, de la cual hablaremos luego. Y, por supuesto, Dámaso Alonso. Dámaso Alonso, el autor de Hijos de la Ira, que es la obra que nos ocupa. Estos poetas se convierten en referentes directos o indirectos de los autores jóvenes. Y a esto hay que añadir fenómenos tan extraños como el del postismo, que también hacia el año 47 va a surgir un grupo de poetas que va a hacer una síntesis de todas las... En el 45, no en el 47, incluso más temprano, va a hacer una síntesis de todas las vanguardias que ellos conocen, que ellos han conocido, y va a hacer una poesía de vanguardia, una poesía que refleja lo irracional, pues todo lo que vimos en las vanguardias, lo onírico, el sueño, las metáforas audaces, las imágenes visionarias, que entronca con el surrealismo, que entronca con el dadaísmo, que vive el arte como juego, como provocación.
y cuyos principales representantes son Eduardo Chicharro, aquí lo tenemos en esa foto tan vanguardista, y este es un número de la revista Postismo que bueno, tuvo creo que este número y uno más, fue censurada. En este caso no creo que ni por motivos políticos, sino simplemente porque debían ver esta poesía como un auténtico despropósito. El otro representante es el gaditano Carlos Edmundo de Ori, un personaje, bueno, que termina marchándose a Francia, un personaje tremendamente curioso y que en esa época tan complicada que hemos explicado de hambre, esa época de represión, esa época de destrucción, bueno, pues hacen vanguardia. Y tenemos también que empieza a difundirse la última poesía de Miguel Hernández, que va a ser un referente importante, muy importante, para la poesía posterior, para la poesía social posterior. Miguel Hernández es un autor que merecería que le dedicáramos más tiempo, pero no se lo podemos dedicar. Miguel Hernández tiene una obra extensa, tiene una obra que participa de muchos de los planteamientos de la generación del 27, su obra Gongorina. Él pasa una temporada en Madrid y participa en muchos actos con la generación del 27, aunque tiene algunos elementos diferenciadores. Sus últimas obras, que son las que más influencia van a tener posteriormente, están escritas durante la guerra y la primera posguerra. Y esas obras son, primero, un libro muy comprometido ideológicamente, de exaltación ideológica, donde habla pues, de sus ideas. Él era comunista, es Vientos del Pueblo, que publica en el 37, en plena guerra, que habla de exaltación de la lucha, lucha por conseguir un mundo mejor. En el siguiente libro, que ya es del 39, El hombre acecha, ya hay una visión más desengañada. La guerra ya no es el elemento para conseguir un mundo mejor, la guerra que él ha experimentado en primera persona, porque es uno de los pocos poetas que coge las armas, que va a pegar tiros al frente. Y la guerra es algo atroz, la guerra es muerte, la guerra es destrucción. Y ahí refleja esa visión mucho más desengañada en ese segundo libro, El hombre acecha, del 39. Y luego, durante sus años de presidio, se lo encarcelan, creo que en el 39, en el mismo 39, y termina falleciendo en 1942 en la cárcel por tuberculosis. Las circunstancias en las que se vivían las cárceles no eran desde luego lo mejor para sanar de una tuberculosis. Bueno, pues esos poemas que él escribe allí en los papeles que encuentra, y que va sacando de la cárcel escondida, los poemas, su mujer Josefina, y que va guardando esos poemas para ir mostrándolos poco a poco. Vicente Alessandre, que era un gran amigo de Miguel Hernández, que lo protegió y que ayudó mucho a la familia de Miguel Hernández durante su presidio y en su fallecimiento, y después de su fallecimiento, es uno de los que recoge esos poemas que van a formar parte de ese último libro póstumo, que es Cancionero y romancero de ausencias. Son poemas que ha empezado a escribir en la guerra y que ha escrito durante el tiempo que está en la cárcel, y que se publica en 1958 en Argentina, es decir, fuera, pero esos poemas que han ido saliendo de la cárcel han tenido que recogerlos, es decir, que son los poetas de la época, Vicente Alessandre fundamentalmente, quien da salida a esos poemas, y también da salida a esos poemas en algunas de las revistas como Espadaña, donde empiezan a publicarse esos últimos obras de Miguel Hernández,
obras donde fundamentalmente habla de la añoranza, de la añoranza de todo lo que ha perdido, de la libertad, de la casa, de su pueblo, de su mujer, de su hijo. Y son tremendamente tristes, melancólicos, pero nunca falta algo de esperanza en esas composiciones. Aquí tenéis dos retratos hechos en la cárcel. Este está hecho por un autor teatral, Buero Vallejo, que fue compañero en la cárcel. Y el otro creo que estará hecho por... no estoy muy segura, pero creo que sí, que está hecho por otro compañero de la cárcel que se llamaba Miguel Abad Miró, que era pintor y que, bueno, también compartió con él en la cárcel. La segunda imagen es Miguel Hernández amortajado. Dicen que no se le pudieron cerrar los ojos, esos ojos grandes, brillantes y verdes que él tenía. Aquí tenéis la imagen de esos 3 libros. Viento del pueblo es el libro del 37, el libro de lucha, el libro ideológico. El hombre acecha, un libro más desencantado, con una visión más atroz de la guerra, y Cancionero y romancero de ausencias, que se publica en Argentina. Y aquí os he puesto 2 poemas precisamente de ese último libro que se publica en Buenos Aires y que son bastante representativos de la poesía que ahí aparece. Ausencia en todo veo, tus ojos la reflejan. Ausencia en todo escucho, tu voz a tiempo suena. Ausencia en todo aspiro, tu aliento huele a hierba. Ausencia en todo toco, tu cuerpo se despuebla. Ausencia en todo pruebo, tu boca me destierra. Ausencia en todo siento, ausencia, ausencia, ausencia. Oh, tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. En fin, Miguel Hernández merecería más espacio, pero ya sabéis que esto es un curso acelerado de literatura y no nos da para más. Bien, hemos visto todos estos puentes entre lo que se ha hecho antes de la guerra y lo que se va a hacer después. Y esos puentes, esas influencias, van a estar en la base de la nueva poesía. Sobre todo de la poesía desarraigada y también en la base de la poesía de los años 50. En los años 40, bueno, pues estamos en la posguerra, hay unos vencedores que exaltan todo lo que ha ocurrido, la patria, etcétera, la religión. Y otros que son vencidos, para quienes, bueno, la guerra no es más que penuria, angustia existencial, etcétera. Vamos a ver dos tendencias diferentes, contrapuestas, aunque conviven y se hermanan en muchas ocasiones, lo vamos a ver. Por un lado está la poesía arraigada. Damaso Alonso las llama así. Damaso Alonso, en sus estudios sobre poesía, habla de la poesía arraigada y la poesía desarraigada. Y las define. La poesía arraigada es una poesía esteticista, que busca la perfección, la belleza, arraigada en la tradición fundamentalmente de los siglos de oro. Acrítica con la nueva situación del país, se vuelve de espaldas a esas situaciones que hemos estado viendo de represión, de hambre, de penuria. Hay quien dice que probablemente en ese
repliegue al intimismo, en ese dar la espalda a la realidad, hay una reacción de rechazo, un escapismo, un intento de olvidar lo que han vivido, porque esos autores también, aunque sean de derecha, han vivido la guerra y todo lo que supone. Y no solamente un rechazo a lo que han vivido, a lo atroz, a lo terrible que han vivido, sino a lo que está ocurriendo en España. Una especie de dar la espalda, de salvarse, escapando a través de una poesía que busca la belleza, por ejemplo. Esta poesía va a surgir en torno a dos revistas. La revista Escorial, que funda Dionisio Ridruejo, y la revista Garcilaso, que funda José García Nieto. Los nombres mismos de la revista no son más que claros guiños al siglo XVI, que va a ser el referente, el clasicismo al que se van a volver una y otra vez los siglos de oro. El siglo XVI, sabéis que en la segunda mitad del siglo XVI está Felipe II. Felipe II es quien manda construir el Escorial, que es un monasterio, además de un palacio. Por lo tanto, se juntan en la idea del Escorial en dos cosas fundamentales. La idea de imperio, que se reivindica ahora de manera en el nacionalismo franquista, y la idea de religiosidad. Por otro lado, Garcilaso, primera mitad del siglo XVI, Garcilaso es el poeta soldado. Garcilaso es un cortesano de la corte de Carlos I de España y V de Alemania, y es soldado, es un hombre, un poeta que lucha en la guerra, de hecho muere en una batalla, si no recuerdo mal, en Niza, pero que además es poeta, junta las armas y las letras. Esa reivindicación de la poesía de los siglos de oro, asociándola ideológicamente con el imperio, la exaltación del imperio, es tal que fijaos que cuando Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco, que son dos poetas de esta poesía arraigada, publican una antología de la Edad de Oro, no llaman antología de poesía de la Edad de Oro, le llaman poesía heroica del imperio, ¿vale? Por lo tanto, esa reivindicación de la poesía clásica española tiene también algo de ideológico. Es la poesía que se hacía cuando España era un imperio. Un imperio. Bueno, pues poetas arraigados tenemos a los ya nombrados Dionisio Ridruejo y José García Nieto, y también está Luis Felipe Vivanco. Son personajes bastante curiosos. Por ejemplo, Luis Felipe Vivanco era un poeta que ya había empezado a escribir antes de la guerra, que era además amigo, era arquitecto, además de poeta, amigo de Bergamín, de José Bergamín, de Alberti, de Pablo Neruda, y era republicano, pero bueno, las circunstancias familiares terminaron haciendo que se decantara a favor de Franco. Eso va a pasar mucho, es decir, tenemos que tener en cuenta que estos poetas han estado compartiendo con los poetas de la generación del 27 pues las mismas lugares de tertulia, ¿no? Y allí se gastaban bromas, eran amigos, hasta que la guerra, digamos que radicalizó las posturas y se convirtieron en enemigos. Luego hablaremos un poco de Ridruejo, que es un personaje francamente curioso. La poesía que van a hacer estos poetas arraigados es una poesía optimista, una poesía conforme con la realidad, esperanzada, con formas clásicas. Hay una especie de epidemia sonetil, como llama algún crítico, la epidemia del soneto. Escriben sonetos y sonetos y sonetos.
a la manera de Garcilaso, a la manera de Herrera, a la manera de los grandes de los siglos de oro, incluso a la manera de Quevedo. Los temas que van a utilizar de los que van a tratar son temas tradicionales. El amor visto como una idealización, pero también el amor conyugal, el amor, la familia, los poemas al hijo, los poemas a la naturaleza y la religiosidad. La religiosidad va a ser un componente fundamental. Fijaos que Eugenio d'Ors, que ya lo conocemos como integrante de la generación novecentista, recordad que ya os dije que era falangista, y Eugenio d'Ors dice: no hay arte verdadero que no sea profundamente religioso. Además, esa religiosidad tiene también mucho que ver con los siglos de oro. Sabéis que en la segunda mitad del siglo XVI la poesía fundamental es la poesía mística, es la poesía religiosa, es San Juan, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, que se van a convertir en modelos para esta poesía religiosa. Uno de los poetas arraigados que vamos a ver luego, que es Rosales, Luis Rosales, por ejemplo, escribe por estos años una obra que se llama Retablo Sacro del Nacimiento del Señor, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos van a ser los temas. Nada hay ahí del horror que se está viviendo en las calles, del horror que se está viviendo en la sociedad española. Bueno, aquí tenemos los primeros números de la revista Escorial y Garcilaso. Hay que tener en cuenta también que en 1936 se cumple un aniversario, no sé si del nacimiento o la muerte de Garcilaso, que va a ser muy celebrado, y también de San Juan de la Cruz. La revista Escorial es curioso porque, a pesar de ser una revista falangista, una revista de derechas, que está dirigida por Dionisio Ridruejo, pues el mismo Dámaso Alonso publica en esa revista poemas cuyo tema es la muerte de Federico García Lorca. En uno de ellos, de manera algo velada, es el poema, se titula A un poema muerto, ¿vale? Que de manera velada se está refiriendo a García Lorca, pero otro de los poemas que se publica en Escorial lo hace de manera mucho más clara. El poema se llama La fuente grande o de las lágrimas, que escribe, que lo había escrito justo a raíz de la muerte de Federico García Lorca, y tienen cabida, como tiene cabida en esta revista de derechas, algunos poemas de Antonio Machado. Ya hemos hablado de cómo le gustaba a Antonio Machado a Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo es un poeta y un personaje bastante curioso. Ahí lo vemos con su uniforme falangista. Fue un falangista entusiasta, seguidor de José Antonio Primo de Rivera, uno de los fundadores de la Falange. Incluso colaboró en la composición de la letra del himno de la Falange, del famoso Cara al Sol. En 1937 viaja a Alemania y se entrevista con el mismísimo Hitler, y allí aprende muchas cosas, tantas que cuando vuelve a España es nombrado jefe de propaganda de los nacionales. Lo llamaban el Goebbels español. Goebbels era el jefe de propaganda de Hitler. La propaganda fue fundamental para Hitler y también para los nacionales. Era un gran orador, dominaba la palabra. Dicen que que los dos grandes dominadores de la palabra falangistas eran José Antonio y Dionisio Ridruejo. Sus discursos eran capaces de enaltecer, estaban muy bien construidos. En 1938 viaja a Italia, la Italia fascista. Ya os he comentado que el fascismo va a ser el espejo en el que se refleja el falangismo. Funda la revista Escorial,
Ya os he dicho que da cabida incluso a poetas que no tienen que ver con su ideología y como si de alguna manera sus planteamientos estéticos estuvieran por encima de sus planteamientos ideológicos. Se apunta a la división azul. Y bueno, pelea en la división azul. Además se apunta como soldado raso. Él podía haber ido como mando, va como soldado raso. Cuando nada más terminada la guerra, ganada la guerra, acompaña a Serrano Suñer, el cuñado de Franco, que habíamos visto en una foto, y a otros miembros del gobierno y de los vencedores a la Alemania nazi. Sin embargo, a pesar de esa entrega ideológica, bueno, es bastante crítico con el franquismo. En definitiva, él, como otros muchos falangistas, esperaban que Franco formara un estado fascista, a la manera de Italia. Y bueno, Franco formó un estado más militarista. Dionisio Ridruejo lo acusaba de revanchista y de no poner de manifiesto de forma más clara su fascismo. Os digo que él pedía una dictadura falangista. Tampoco le gustaba el papel preponderante que había dado la Iglesia a Franco. Bueno, pues fue un personaje molesto. Franco lo desterró en diferentes ocasiones, una vez a Ronda y otra vez a Cataluña, un pueblo de Cataluña. Terminó exiliándose y en el exilio fue evolucionando su ideología y terminó en posturas democristianas y fue colaborando a todo el movimiento que va a traer la democracia a España. Colaboró incluso con los temidos comunistas, con los temidos comunistas. Como veis, son personajes bastante curiosos. Aquí tenemos a otros dos poetas importantes de la poesía arraigada, si bien sus principales obras, las obras más importantes, van a ser posteriores. No van a ser, esos poetas son Luis Rosales, que es este, y aquí lo vemos aquí, y Leopoldo Panero. Leopoldo Panero es este, y el otro que aparece es su hermano, el hermano de Leopoldo Panero, que se llamaba Juan Panero, también poeta, un buen poeta, pero que fallece en 1936, por lo tanto fue un poeta truncado que prácticamente ni se estudia. Bueno, pero aquí los tenéis. Pertenecen a la poesía arraigada, si bien su obra más importante es posterior. Es posterior. Luis Rosales era también falangista, era íntimo amigo de Federico García Lorca. Fue en su casa en su casa de Granada, donde Federico se esconde cuando fusilan a su cuñado, que era el alcalde de Granada, cuando sabe que lo están buscando. De ahí, de casa de los Rosales, él creía que al ser los Rosales, tanto Luis como el hermano de Luis Rosales, falangistas, ahí va a estar a salvo. Lo acogen en su casa y bueno, de ahí es sacado y ya no se le volvió a ver. Lo que quiero que entendáis es que entre estos poetas, sobre todo antes de la guerra, hubo lazos de amistad, hubo lazos de compartir, tertulias, hubo lazos de conocerse, y que eso se radicalizó. No sé exactamente qué autor, no estoy dudando si es Max Shaw o es Ayala, quien habla en uno de sus libros precisamente de estos jóvenes que en las tertulias que compartían el Café León o en los cafés que había en el momento, se gastaban bromas incluso ideológicas. Anda, que vosotros los fascistas, se tiraban miguitas de pan, en lo que no era más que una broma que se convirtió después en algo que no fue una broma, que fue una guerra. Bien. Aquí tenemos dos muestras de esa poesía arraigada. Por supuesto, dos sonetos que están hechos a la manera clásica. Uno es de Dionisio Ridruejo,
Dice, nos junta el resplandor en esta hoguera que tu alabastro transparenta y dora, y en las lenguas alegrísimas devora una viña de muerta primavera. Astros de velocísima carrera resbalan en tus ojos y me explora todo tu ser en ascua tentadora, el corazón que consumido espera. Amada sin secreto tan cercana, veo íntima y abierta en un ocaso que hace el sol en ti misma, cómo mana tu savia ardiente bajo limpio raso, y hago sarmiento de mi amor que gana oro para la sed en que me abrazo. Habla del amor, está con la amada en una hoguera y hace ahí una serie de imágenes entre las llamas, los sarmientos, que son no la madera, de las cepas de la uva, ¿no? Que están ardiendo, el resplandor, esos juegos de los siglos de oro, o este de José García Nieto, también muy clásico. No sé si soy así, ni si me llamo así como me llaman diariamente. Sé que de amor me lleno dulcemente y en voz a borbotones me derramo. Lluvia sin ocasión, huerto sin amo, donde el fruto se cae sobradamente y donde miel y tierra juntamente suben a mi garganta tramo a tramo. Suben y ya no sé dónde coincide mi angustia con mi júbilo, ordenando esta razón sonora y sucesiva. Y estoy condecorado, aunque lo olvide, por un antiguo nombre en que cantando voy a mi soledad definitiva. Sonetos canónicos formados por 2 cuartetos y 2 tercetos, con una serie de imágenes que recuerdan a los sonetos clásicos de los siglos de oro. Y al lado, de forma paralela, está la poesía desarraigada. En 1944, Dámaso Alonso publica Hijos de la Ira y Vicente Aleixandre, Sombra del Paraíso. Son 2 obras que van a convertirse en una bisagra, van a significar un punto de inflexión, porque van a ser el modelo de la poesía desarraigada. Las primeras obras en las que el poeta no va a mirar hacia adentro, el poeta no va a dar la espalda a la realidad, sino precisamente va a hacer una poesía que refleja el dolor moral, la angustia, la desesperanza, todo lo oscuro, todo lo terrible que tiene el mundo que les ha tocado vivir. Un mundo en el que acaban de vivir una guerra, en el que Europa está viviendo una guerra y que la consecuencia de la guerra civil española es hambre, es represión y es dolor, fundamentalmente dolor. Es una poesía que abandona las formas clásicas, abandona los sonetos, es una poesía que abandona la rima, que utiliza otros ritmos diferentes, es una poesía que abandona el ritmo medido, abandona el verso medido, que muchas veces se convierten en versículos, largos versículos, una poesía que en ocasiones busca una comunicación con Dios, con una especie de... se dirige a Dios, como a veces se dirigía también Unamuno, un Dios que es sordo o que está ausente, que no escucha. Y es una poesía que recoge el existencialismo, que va a ser característico. Ya hablaremos luego, más adelante, explicaremos de eso, pero os tenéis que quedar con esa palabra y con lo que significa existencialismo, característico de esta época y que se va a extender por toda Europa. Entroncan también con esta corriente, además de Dámaso y Vicente Aleixandre, una serie de poetas que publican en una revista leonesa de León que se llama Espadaña, que estuvo fundada por Eugenio García de Nora y Victoriano Kremer, ¿vale? Son los nuevos poetas. Bueno, aquí tenemos
a Dámaso Alonso, que es este señor, y Vicente Alexandre, y dos fragmentos de la portada de las primeras ediciones de Sombra del Paraíso. Sombra del Paraíso es un canto al paraíso perdido, a un paraíso que ya no está. Es una nostalgia de ese paraíso donde se fue feliz, ¿no? Y por lo tanto muestra de alguna forma la infelicidad de la pérdida de ese paraíso. Y de Hijos de la Ira ya hablaremos evidentemente largo y tendido. Aquí tenemos una muestra de esa Sombra del Paraíso de Vicente Alexandre, pero es más triste todavía, mucho más triste, triste como la rama que deja caer su fruto para nadie, más triste, más, como ese vaho que de la tierra exhala después la pulpa muerta, como esa mano que del cuerpo tendido se eleva y quiere solamente acariciar las luces, la sonrisa doliente, la noche terciopelada y muda, luz de la noche sobre el cuerpo tendido sin alma, alma fuera del cuerpo, planeando tan delicadamente sobre la triste forma abandonada, alma de niebla dulce, suspendida sobre su ayer amante, cuerpo inerme que pálido se enfría con las nocturnas horas y queda quieto, solo, dulcemente vacío, alma de amor que vela y se separa, vacilando y al fin se aleja, tiernamente fría. Maravilloso poema. Bueno, es una invitación a que echéis un vistazo a este maravilloso poemario Sombra del Paraíso de Vicente Alexandre. Aquí tenéis a Eugenio de Nora y Victoriano Kremer y un número de la revista Espadaña, donde van a empezar a publicarse poemas de Pablo Neruda, de César Vallejo, el poeta peruano. Bueno, Pablo Neruda era chileno, pero sabéis que estuvo muy vinculado a España, muy vinculado, ya lo veremos, a la rehumanización de la poesía. César Vallejo, uno de los grandes de la vanguardia peruano, uno de los más grandes poetas. Miguel Hernández, empiezan a aparecer aquí sus obras, sus poesías, pero también empiezan a aparecer poemas de jóvenes poetas, muy jóvenes, que van a ser los de la siguiente generación: José Hierro, Ángela Figuera, Gabriel Celaya o Blas de Otero. Estos jóvenes poetas como Ángela Figuera, bueno, ahora se empieza a hablar más de ella y supongo que empezará a aparecer en los libros, pero antes no aparecía, que empiezan a publicar sus primeros libros a finales de la década de los 40 y que son un puente, un enlace a la generación posterior. Es decir, empiezan, digamos, como poesía arraigada y terminan como poesía social. Con una diferencia fundamental: mientras la poesía arraigada, su protesta, su plasmación de la angustia es algo como general, no hay concreción no hay de hechos, no sé, como la explotación o el hambre, no hablan directamente de eso. La poesía social, recogiendo la antorcha de la poesía arraigada, sí va a ser mucho más concreta, va a hablar de los problemas sociales de los pobres, del hambre, de la miseria. Como ejemplo de esa poesía que va a venir y que recoge la enseñanza de la poesía arraigada, aquí tenéis este magnífico poema de Ángela Figuera, que pertenece al libro El grito inútil, ya de 1952. Si un niño agoniza poco a poco, en silencio, con el vientre abombado y la cara de greda, si un bello adolescente se suicida una noche tan solo porque el alma le pesa demasiado, si una madre maldice soplando las cenizas, si un soldado cansado se orina en una iglesia a los pies de una virgen degollada sin hijo, si un sabio halla la fórmula que aniquile de un golpe 2 millones de hombres del color elegido, si las hembras rehuyen el parir,
Si los viejos a hurtadillas codician a los guapos muchachos, si los lobos consiguen mantenerse robustos consumiendo la sangre que la tierra no empapa, si la cárcel, si el miedo, si la tisis, si el hambre, es terrible, terrible. Pero yo, ¿qué he de hacerle? Yo no tengo la culpa, ni tú, amigo, tampoco. Somos gente honrada. Hasta vamos a misa, trabajamos, dormimos y así vamos tirando. Además, ya es sabido, Dios dispone las cosas y nos vamos al cine o a tomar un tranvía. Bien, y ahora vamos a hablar de Dámaso Alonso. Es un poeta quizá menos atractivo en su vida, incluso en su apariencia física, que un Federico García Lorca, que un Cernuda. Bueno, pero es tremendamente interesante. Es un gran intelectual y sobre todo, bueno, pues escribió esa obra que yo creo que es su mejor obra. Y escribió muchas obras de crítica literaria que son fundamentales para el conocimiento de la literatura española. Nació en 1898, fecha clave donde las haya, el mismo año que nació Federico García Lorca, eran de la misma edad. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Chamartín y luego en la Universidad de los Agustinos del Escorial. Estudió Derecho casi por complacer a su madre. Era huérfano de padres de muy temprano. Carrera que odiaba, pero la sacó. Se licencia en 1919, pero sin embargo se doctora en Filosofía y Letras. En 1928 se doctora con una tesis doctoral sobre Góngora, el poeta barroco Góngora. Se va a formar en el Centro de Estudios Históricos de Ramón Menéndez Pidal, un centro importantísimo para la intelectualidad, para la historiografía y para la literatura, que surge antes de la República. Es un ávido lector, desde muy joven empieza a leer y le gusta mucho leer poesía. Descubre ni más ni menos que, primero descubre a la poesía de los siglos de oro y el romanticismo. Se acerca a través de sus estudios escolares y se convierte en un ávido lector de la poesía del siglo de oro y del romanticismo. A los 16 años empieza a escribir poesía. Descubre a Rubén Darío. Él será quien muestre el amor, quien dirija el amor hacia Rubén Darío de su generación, de la generación del 27. Descubre también a Antonio Machado y descubre a Juan Ramón Jiménez. Van a tener esos tres poetas un gran peso en su decisión de dedicarse a la poesía. En esa decisión también tiene mucho que ver Vicente Aleixandre, con quien coinciden ellos, van a la sierra. Son un grupo de poetas, todos estos, tanto Rosales, todos los de la época, que van mucho a la sierra, a los pueblos de la sierra, y allí, bueno, de hecho hay una ruta de los poetas en la sierra, donde ellos se juntaban y hablaban de poesía. Bueno, pues en una de esas estancias en la sierra conoce a Vicente Aleixandre. Y el conocimiento de esos poetas y la amistad con Vicente Aleixandre hacen que termine por decidirse definitivamente por la literatura, por dedicarse a la literatura. En 1922 se marcha a Berlín, a Alemania. Trabaja allí como lector de español. De lo mismo que vienen estos lectores en inglés, ¿no? Que vienen aquí para dar conversación, etcétera. Bueno, pues eso más o menos era lo que él hacía en Berlín y luego en Cambridge, en Reino Unido. Por lo tanto, conoce el mundo y va a estar muy al día de todo lo que hace. Y habla inglés, claro, evidentemente, y alemán.
En 1927 regresa y empieza a relacionarse con los componentes de la que será la generación del 27. Justo en ese año celebra, y él es uno de los animadores de esa celebración, el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora. Ya veremos cuando veamos la generación del 27, la famosa foto en el Ateneo de Sevilla. Él es un apasionado de Góngora. En el 28 va a presentar su tesis doctoral sobre el lenguaje poético de Góngora. Él mostrará a Góngora a sus compañeros, descubrirá a Góngora a sus compañeros. Empieza a destacar como ensayista, como crítico literario, escribiendo obras sobre Góngora, precisamente. En 1929 contrae matrimonio con Eulalia Galbarriato. Eulalia Galbarriato es filóloga y escritora. Es una mujer, bueno, que quizás si no hubiera estado a la sombra, bueno, a lo mejor hubiera destacado más, si no como escritora, así como filóloga. Escribió, al menos que yo sepa, 2 novelas. Una quedó finalista en 1946 del Premio Nadal. 5 sombras se titulaba la novela. Se ha publicado poco. Y luego tiene una novela corta, Raíces bajo el agua, que ella misma adaptó como guión para el cine, recibiendo un premio como mejor adaptación literaria de ese año. Pero no se le conoce mucho. No, yo tampoco la he leído y no sé si atreverme a hacerlo. Pero sí, quizás es más importante su labor como filóloga. Ella era licenciada en Filosofía y Letras, es esa primera generación de mujeres que se están licenciando, que están yendo a la universidad, muchas en Filosofía y Letras, porque se consideraba una carrera más femenina, pero ya empieza a haber otro tipo de arquitectas, etcétera. Se formó también en el Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal. Fue una mujer muy activa, por ejemplo, dio un curso de español para extranjeros en la residencia de estudiantes, porque en la residencia de estudiantes también venían extranjeros, se alojaban allí, y escribió, o por lo menos dio conferencias, porque no se conserva escritas, sí se conservan la noticia de que dio conferencias sobre literatura de los siglos de oro, fundamentalmente sobre Lope de Vega. Por ejemplo, dio una sobre la mujer en la obra de Lope de Vega. Fue una mujer, por lo tanto, muy interesante, pero terminó dedicándose a la obra de su marido, a colaborar con él. Decían que era su mano derecha, su mano izquierda, sus ojos, lo era absolutamente todo. Lo era absolutamente todo. Se trasladaron cuando se casaron como profesores a Cambridge y después a varias universidades de Estados Unidos, entre ellas la de Columbia, donde van a coincidir en Columbia en ese momento con Federico, que está allí. En Estados Unidos, en ese viaje, esa experiencia que es la base de uno de los mejores libros de poesía de Lorca, que es Poeta en Nueva York. Bueno, ahí lo tenemos con su mujer, con Eulalia Galbarriato, su gran colaboradora. Escribió alguna obra conjunta, con alguien más, creo que si no me equivoco, una antología de estudios sobre la literatura española o sobre la literatura española. Vamos, ella fue esa gran mujer que estuvo siempre a su lado. A pesar de considerarse el mismo perteneciente a la generación del 27, su labor más importante durante la etapa generacional del 27 fue la de profesor. Publicó, es verdad, algún libro de poesía, alguno bajo la influencia de Juan Ramón Jiménez, pero su obra fundamental, mientras sus compañeros escribían poesía o teatro, es como crítico literario y como traductor.
Por ejemplo, va a traducir una obra de Joyce. Joyce es de lo más moderno que había en la época, el retrato del artista adolescente, y firma la traducción con un seudónimo, no sé por qué. Eh, Va a ser, como ya os he dicho antes, que dio a conocer a Góngora a sus compañeros, él va a ser un auténtico referente cultural e intelectual para sus compañeros de generación. Les va a dar a conocer no solamente a Góngora, a Garcilaso, a otros autores, va a ser también un animador cultural, es el que está ahí detrás de la celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora. Pero su obra poética importante va a ser de posguerra, va a ser de posguerra. Sus estudios sobre los clásicos españoles eh, fueron muy importantes y siguen siendo estudios de referencia hoy en día para conocer la obra de muchos poetas, fundamentalmente de Góngora. Edita en 1927 la obra de Góngora Soledades, con un estudio crítico. Su tesis era La lengua poética de Góngora, que se publicó en 1935, aunque lo leyó en el 28. Escribe también la poesía de San Juan de la Cruz en el 42, tiene ensayos sobre poesía la obra Ensayos sobre poesía española del 44, que es donde él define esos dos bloques de poesía, la arraigada y la desarraigada. Poesía española, ensayo de métodos y límites estilísticos del 50, poetas españoles contemporáneos y un largo etcétera. Cuando estalla la guerra civil y se marcha con su mujer a Valencia, y tras terminar la guerra civil consiguió ser depurado sin sanción. Es decir, lo depuraron, se le obligó a firmar una especie de certificado de adhesión al régimen, que era absolutamente necesario para poder dar clases en la universidad. Obtuvo la cátedra de Filología Románica en la Universidad de Valencia y un año después se traslada a la Universidad Central de Madrid, donde ejercerá hasta su jubilación en el 68. Su mejor obra poética es de este periodo, del periodo de posguerra. A partir del 48 es elegido miembro de la Real Academia Española. Será el director de la Academia en 1968, es decir, cuando deja su cátedra en la universidad, y lo será hasta el 82. Desde 1959 fue miembro de la Real Academia de la Historia también. Trabajó como profesor invitado en diferentes universidades, en diferentes ocasiones. Le dieron el premio Cervantes en el 78 y falleció en enero de 1990. En su funeral, Eulalia Galbarriato recitó unos versos precisamente sacados de Hijos de la Ira. Virgen María, Madre, dormir quiero en tus brazos hasta que en Dios despierte. Como veis, su biografía pues tiene poco de heroica, si queréis, pero fue un intelectual inmenso. Participó en muchas de las actividades de la residencia de estudiantes. Él vivía cerca de la residencia de estudiantes y estuvo allí presente con los miembros que allí vivían y con los que no vivían. Por ejemplo, por resaltar su intelectualidad y suele estar al día de todo en unos cursos de la Universidad de Verano de Santander. Dio a conocer la lingüística de Saussure, que es el estructuralismo, que era lo último que había en lingüística. Es decir, era un gran intelectual, que quizá ahí está su propia heroicidad, ¿no? Ahí tenemos rodeado de libros. Él amó mucho la Real Academia Española. De hecho, él no tuvo hijos y donó todos los derechos de autor de sus libros
a la Real Academia Española. Así que los que os habéis comprado el libro, lo que se gana de derechos de autor, bueno, pues ha ido a parar, que lo sepáis, a la RAE. Ahí tenemos un retrato de él ya mayor. Y ahora vamos a hablar de Hijos de la Ira. No hablar de Hijos de la Ira, porque ya iremos hablando en clase, ya lo iréis viendo. Vamos a dar algunas notas para acercaros a ese libro que tenéis que leer vosotros, como ya alumnos de segundo de bachillerato, conocedores de la obra, por lo menos ya del momento y del autor. Se publica por primera vez en 1944, aunque en el 46 hay una segunda edición que se corrige y amplía. Recoge versos, algunos escritos antes, pero son todos versos de posguerra. En esta obra se van a recoger los planteamientos del existencialismo que tanta influencia tuvieron en la literatura de posguerra de toda Europa. Si bien Dámaso Alonso no se sentía cercano al existencialismo de corte francés, de Sartre, ahora lo vamos a ver, sino él se sentía más vinculado al existencialismo de Unamuno, a esa concepción del ser humano como un ser agónico y en constante contradicción, en constante lucha consigo mismo. El existencialismo es una filosofía que surge en el siglo XIX, tiene un largo recorrido hasta mediados del siglo XX y tiene planteamientos, diferentes seguidores que también plantean diversas formas del existencialismo. Pero básicamente esta filosofía se centra en la existencia del ser y no en la esencia del ser. Es decir, busca estudiar, analizar la existencia y no la esencia del ser humano. Y lo que se pregunta es el significado que tiene la vida humana. ¿Qué hacemos aquí? Se plantea el problema de la libertad del ser humano y de la responsabilidad del ser humano en su propia vida. El existencialismo en general percibe el mundo como algo absurdo que solo genera en el hombre angustia, la angustia vital. Veis que algo muy similar hemos visto en la crisis espiritual de fin de siglo, que entronca con ese existencialismo. En los años 40, el máximo representante del existencialismo va a ser el filósofo europeo Jean-Paul Sartre. El filósofo francés tendría que ir con minúscula, no sé si me ha escapado, luego lo corrijo, que lo tenéis aquí en una foto de joven y que tenéis que conocer porque lo vamos a nombrar varias veces. Es el que plantea que el ser humano es un ser para la nada. Su existencia es absurda y por lo tanto es una existencia dolorosa. Va a tener muchísima influencia en la filosofía de la época y en la literatura de la época, incluso en la forma de vivir de la época, en la música, en la chanson francesa. En fin, hay que conocerlo y hay que saber qué es el existencialismo, no nombrarlo simplemente de memoria, sino entender de qué estamos hablando. Bien, pero ya os he dicho que a Dámaso Alonso el existencialismo de Sartre no le hacía mucha gracia. Él se sentía más unido a Unamuno. Pero bueno, en su poesía sí que hay un ramalazo de ese existencialismo europeo de los años 40. Dámaso Alonso dice respecto a su obra: habíamos pasado por dos hechos de colectiva besania. Besania significa locura. Que habían quemado muchos años de nuestra vida, uno español y otro universal. Se refiere a las guerras, claro.
Y por las consecuencias de ambos yo escribí Hijos de la ira, lleno de asco ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ser hombre. Naturalmente, esa es la actitud que tiene, él explica en qué estado de ánimo escribe la obra, lo tenéis que tener presente a la hora de leerla. De eso se deduce lo siguiente: los poemas del libro presentan una visión desgarrada y sombría de la condición humana. No hay nada de esperanzador. Se usan largos versículos. El versículo es un verso largo, que es como los que se utilizan en la Biblia, pero la influencia bíblica aparece también en el estilo. Algunas veces recuerdan los salmos penitenciales, que son un tipo de composiciones que aparecen en la Biblia. Os pongo como ejemplo el Salmo 129, que se llama De Profundis, que dice: a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades. Ese tono solemne aparece, y fijaos bien, en Hijos de la ira, en algunos de los poemas de Hijos de la ira. El lenguaje que se usa es violento, acorde con el mensaje, con lo que se está diciendo, con lo que nos está transmitiendo y con el estado de ánimo del yo poético. Se utilizan palabras antipoéticas. Yo hablaba de palabras antipoéticas ya cuando hablaba de Unamuno, y que lo recordaremos más adelante. De alguna forma no cabe la belleza en la desesperación. Lo veremos en ese primer poema del poemario, que dice: Madrid es una ciudad de 1 millón de muertos según las últimas estadísticas. Está claro que según las últimas estadísticas no es lenguaje poético, es, si queréis, lenguaje antipoético. Bueno, pues eso va a ser una aportación que además van a recoger los de la generación posterior, el lenguaje antipoético. Encontramos también cierto tono de maldición, de acusación ante el espectáculo espectáculo que ofrece el mundo, que de alguna forma es grotesco: la guerra, la española y la mundial, y las terribles consecuencias que de ella se deducen. En algunos poemas aparece Dios como interlocutor. El yo poético se dirige a un Dios que no escucha, que no responde, o que es ausencia. Se ha hablado de que tiene el libro o algunos poemas una religiosidad que roza el escepticismo. Uno de los estudiosos de esta obra, Elias Rivers, dice que el poemario es el prolongado monólogo de un salmista medio ateo. Y sí tiene ese tono. Aún así, algunos críticos de la época recibieron Hijos de la ira como una obra de marcada religiosidad. Hablaron de la obra como una obra religiosa. En fin, ya lo comprobaréis vosotros y ya me diréis qué os parece. La materia temática de la obra hunde sus raíces en la realidad. Es la relación del autor con la vida, con su experiencia vital. Pero se trata de un realismo expresionista. Recordar que hemos hablado del realismo expresionista a través de esas imágenes tan desgarradoras, a través de ese lenguaje llenos de imágenes, a veces cercanas al surrealismo, pero que son deformadoras de la realidad. Bueno, pues hay una especie de realismo expresionista. Y en fin, yo creo que con todo esto que hemos visto podéis afrontar ya la lectura de Hijos de la ira, que espero que disfrutéis. Y además creo que es un momento bueno para leerlo. Estamos viviendo también una situación terrible, y bueno, podemos sentirnos incluso identificados con el yo poético. No es una posguerra, pero también es una situación que está provocando mucho dolor y mucho sinsentido, mucho no entender muy bien lo que pasa, ¿vale? Así que os animo a que la leáis, poniéndoos en la piel de un Dámaso Alonso que ha vivido una guerra,
y que está viendo lo que ha provocado esa guerra, pero también que la veáis con los ojos del siglo XXI. Feliz lectura.